Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí vemos que se van conectando los primeros asistentes a este nuevo webinar. Lucas, Nicolás, ¿cómo están? Pueden contarme en el chat mientras esperamos unos minutitos para arrancar de qué localidad se están conectando. Yo les cuento, soy Julieta del área de marketing de Albor. Estoy conectada desde Tucumán. Ahí está Paola, María Julia, Adrián, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar con un webinar sobre cierre de campaña con nuestros especialistas Álvaro y Agustina. Vamos a esperar unos minutitos. Me pueden contar en el chat que van a ver en la parte izquierda. Si es la primera vez que se suman a estos webinarios, nosotros en Albor todos los meses dictamos distintas charlas en vivo sobre temas de interés para el agro. Nos acompañan hoy muchos clientes, muchos productores, profesionales que todavía no son parte de la comunidad agro, y quiero saber si es la primera vez que se suman o ya vienen diciendo presente en nuestras charlas. Vamos a pasar en la siguiente placa, si les cuento algunas novedades mientras hacemos tiempo. Van en pantalla algunas novedades y plataformas que tenemos para brindarles más información. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, Facebook y YouTube, para saber todas las novedades. Se viene una época de mucha presencia en eventos, así que estén atentos ahí para visitarnos en el stand, tanto clientes como los que quieran saber más sobre nuestras herramientas. Vamos a estar publicando cuál es nuestra agenda de eventos presenciales. Además, van a ver en pantalla más información sobre nuestra red de partners. Pueden ver en las redes y en nuestra web más información sobre esa red. Están viendo también el servicio de control de gestión, un tema que ha tratado el último webinario de la mano de Álvaro y Agustina también. Todos los que sean clientes, sobre todo si les ha quedado alguna duda respecto a esa charla o quieren saber más de ese servicio, estamos a disposición para contarles. Bueno, ahí se siguen sumando, muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a la siguiente plaquita, así empezamos puntual. Yo les cuento muy brevemente, para los que están inaugurando este espacio, quiénes somos. Albor es una empresa con más de 30 años de trayectoria. Nos dedicamos a respaldar el trabajo del productor agropecuario para que su empresa trascienda. Lo hacemos con nuestro equipo y con distintas soluciones digitales. Vamos a la siguiente. Actualmente somos líderes en software para la gestión agropecuaria. Como les decía, tenemos más de 30 años de trayectoria, y algo particular de Albor es que nos dedicamos exclusivamente al sector agropecuario. Ahí pueden ver en pantalla que la cantidad de hectáreas y cabezas de ganado que son gestionadas con nuestra plataforma Albor Campo. Y en la siguiente placa van a ver las distintas herramientas que tenemos dentro de nuestra suite Albor Campo. Muchos de los aquí presentes son clientes, son usuarios de este sistema, y ven en pantalla también Albor Cultivos, que es la aplicación complementaria de Albor Campo. Albor App Cultivos, bueno, Albor Cultivos, que es nuestra más reciente plataforma exclusivamente dedicada a la actividad agrícola. Y van a ver abajo Agroensayo y Albor Analytics. Agroensayo dedicado al monitoreo de ensayos a campo, y Albor Analytics, inteligencia de negocios para el agro, que vamos a tener novedades muy pronto respecto a esta plataforma. Les comento datos prácticos para tener en cuenta a lo largo de esta charla. Como les decía, en la parte izquierda van a ver una sección de preguntas y respuestas. Ahí todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de este webinario las pueden ir asentando ahí. Vamos a estar respondiéndolas en el chat, y también aquellas que sean interesantes vamos a estar comentándolas verbalmente para todo el público.
Esta charla, les digo también, está siendo grabada. Vamos a enviar la grabación mañana a sus correos y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Sí les recomiendo que se queden hasta el final, porque más allá de la sección de chat vamos a tener un espacio de preguntas en vivo, que bueno, es muy enriquecedor, así que bueno, será un gusto para nosotros responder sus consultas. Y ahora sí, siendo ya las 15:02, damos inicio a este webinar. Bueno, ahí ven un poco más de información. La charla de hoy tiene como título Cerrar tu campaña 24-25 con controles claros y un balance que potencie tu gestión. Así que vamos a ver cuáles son los controles específicamente de Albor Campo y en general tips para tener en cuenta en este periodo. Hoy nos acompañan como oradores Álvaro Figueras. Él es líder del Servicio de Control de Gestión de Albor y nos va a estar acompañando también resolviendo las dudas del chat Agustina Romagnano. Ella es responsable comercial de producto. Así que bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Gracias ¿Cómo a están? ustedes. Bueno, Bueno, ya los dejo en mano entonces de Álvaro y de Agus. Voy a estar yo interviniendo, van a ver que a lo largo de la charla hay algunas encuestas, los invitamos a que participen, así vamos debatiendo sobre el tema del día. Muchas gracias. bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Más que nada para hablar este webinar de lo que sería el cierre de gestión contable y cómo potenciarlo desde el sistema, en donde vamos a ver distintas partes, donde primero vamos a empezar a ver sobre un poquito lo que es el análisis de gestión y cómo ese análisis de gestión después es diferente a lo que es un cierre de gestión contable, ¿no? Después vamos a ver en qué consiste ese cierre de balance, cuáles serían los procesos comunes de cierre y finalmente algunos controles enfocados en el sistema. Entonces, en lo que es el análisis de gestión, como dice acá, consiste en observar el resultado de los negocios, ¿no? Y la empresa desde diferentes reportes que ofrece el sistema, y lo que es enfocado a la gestión y a la producción agrícola, ganadera y posiblemente que pueda llegar a tener de maquinarias, los principales reportes para analizar nuestra gestión son el margen bruto agrícola, el margen bruto ganadero, el resultado de la empresa maquinarias, el aporte a las actividades que muestra un resultado global de los tres anteriores, y finalmente un resultado de producción donde puedo ver finalmente un crecimiento patrimonial. Entonces, si vemos estos análisis, estos reportes básicamente de gestión, brevemente los vamos a comentar. Vemos que el margen bruto agrícola, por un lado, nos va a dar el ingreso bruto de todas las ventas que tengamos, ya sea a terceros o internas. Vamos a tener el descuento de los gastos comerciales, como dice ahí, de fletes, gastos de acondicionamiento, gastos comerciales, ¿no? Como comisiones, sellado, derecho a registro, lo que nos va a dar un ingreso neto, y eso le vamos a descontar los gastos directos, que son nuestros costos de producción, ya sean insumos, labores, cosecha. Eso nos va a dar un margen bruto agrícola sin arrendamiento, a lo cual le vamos a poder descontar el arrendamiento y eso nos va a dar el margen bruto agrícola final. Si nos vamos a lo que es la parte de ganadería, ya sea ganadería general o tambo, vamos a también tener, para poder ver un ingreso bruto y gastos comerciales, ¿no? En el caso de que más que nada estemos trabajando con las normas viejas de CREA, o si trabajamos con las normas nuevas, poder ver un reconocimiento de kilos. Y eso después, descontado los gastos directos que podamos llegar a tener, nos va a dar el margen bruto ganadero. Y lo mismo pasa con el resultado de la empresa maquinaria. Si es que yo poseo maquinaria en la cual la uso para hacer labores a mi propia producción, o también puedo usarla para terceros, entonces voy a poder ver todo esto, los ingresos por venta, como dice ahí, a terceros o internas, y los gastos operativos, los cuales me van a dar un resultado de la empresa maquinaria. Todo eso en conjunto me va a mostrar el aporte a las actividades, que es
los 3 márgenes que estaba viendo recién, juntos, lo que me da un margen bruto global. Y si a eso le sumamos el resto de los resultados que podemos llegar a tener en la campaña, vamos a tener el resultado de producción. El aporte a las actividades del resultado lo que va a completar va a ser el ingreso neto y los gastos directos que vamos a tener. Eso me va a dar ese margen bruto global, pero después voy a tener todo lo que sería costos operativos, como costo de estructura, administración, impuestos. Puedo tener algún resultado comercial, de producción o de maquinaria. Después voy a poder ver las amortizaciones de los bienes de uso, lo que eso me va a dar un resultado por producción, a lo cual después también voy a poder sacarle lo que sería el resultado por ventas, ¿no? De existencia y de tenencia, otros resultados, lo que me va a dar el resultado antes de intereses y tributos, le descuento el resultado financiero, le descuento los impuestos, como dice ahí, ganancias y bienes personales, y finalmente voy a tener en cuenta los aportes o retiros de empresarios, y eso me va a dar el crecimiento patrimonial. Entonces, recién hablábamos del análisis de gestión, pero eso es diferente a lo que sería un cierre de gestión balance contable, ¿no? Porque si bien los dos van a mirar los resultados de la empresa, lo miran desde lugares diferentes, ¿no? Lo que sería el análisis de gestión, yo lo miro desde los reportes de gestión, y lo que sería un cierre de gestión contable, lo miro desde los reportes contables, que ahí abajo, como ven, tenemos dos como ejemplo, como el estado de resultado, el estado de situación patrimonial, pero también tenemos otros reportes, como podemos tener los mayores, podemos tener hasta los libros diarios, que asimismo, ya que estamos, lo comento, se pueden hasta imprimir y copiar en el mismo diario, entonces ya saca la información completa. Y entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos en este cierre de gestión contable. Ahora una encuesta para saber un poquito cómo hacen ustedes el cierre de la empresa. Bien, ahí van a ver en pantalla una encuesta. ¿Cómo haces el cierre contable de tu empresa? Hay 4 opciones. Lo hacemos internamente con Albor. Otra opción lo hace el estudio contable. Lo hacemos con Excel u otro sistema. Y la cuarta opción, no hacemos cierre contable. Ahí van respondiendo. Está bastante marcado el resultado. El 65% alrededor nos comenta que lo hace el estudio contable. Así que la mayoría está con esa opción. Bien. Bien, ahí eso nos da una pauta de que sigue siendo un trabajo externo, ¿no? Todavía a la empresa. Por ahí un poco lo que se busca con Albor es que dentro de lo que sería la gestión interna esté integrado y que no solamente se cierre por lo que cierra el estudio, sino también por información que podemos generar nosotros mismos. Correcto. Esa es la idea. Bien, continuamos. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste, ¿no? este cierre de balance. Y para eso tenemos que detenernos en lo que sería un auxiliar para nosotros, o para la empresa, que, según dice acá, es un reporte que detalla los movimientos de una cuenta contable. Básicamente, nosotros vamos a mirar la contabilidad, sí, vamos a mirar todas las cuentas patrimoniales, las cuentas de resultados, pero hay cuentas que nosotros tenemos reportes que nos ayudan a controlar de que ese saldo que a mí me está dando sea correcto. Y esos son lo que nosotros le decimos los auxiliares, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos acá es, por ejemplo, para poder ver la cuenta de proveedores, de deudores por venta, tenemos la cuenta corriente de estos mismos, de proveedores de los clientes. Para poder ver bien los saldos bancarios, tenemos el libro de bancos. Y para ver reportes de gestión, como por ejemplo los gastos de los costos de producción, los costos de cultivo, vemos lo que serían cubos de balance de cultivo, el balance de cultivo, el cubo de órdenes de trabajo.
Entonces, de esa manera nosotros, comparando la información que nos brindan ambos reportes, tanto el contable como el de gestión, que es un auxiliar, podemos corroborar y controlar de que la información es correcta y vamos por buen camino. Entonces, para poder cerrar un balance contable, como dice acá, necesitamos realizar los controles entre contabilidad y los auxiliares de gestión, que es lo que yo mencionaba recién, con el objetivo de asegurarnos que estos datos estén coincidiendo, ¿no? Entonces, el trabajo comienza conciliando todo lo que serían las cuentas patrimoniales, las cuales tengan, ¿no?, un auxiliar en el sistema, y luego hacer lo mismo con las cuentas de resultados. Entonces, en el control de cuentas patrimoniales vamos a tener algunos trabajitos para hacer, como por ejemplo, controlar los bancos, cajas y tarjetas que se lleven como cuentas bancarias, ¿no?, con los mayores contables. Esto es más que nada, si bien los bancos podemos llevarlos como cuentas bancarias, también podemos hacerlos con las cajas y las tarjetas en el sistema, y eso nos permite también poder hacer una conciliación de tanto del banco como de las cajas y de las tarjetas que voy teniendo en la empresa, y ver que esa información sea coincidente con lo que me dice el mayor contable. Después también voy a tener que controlar el auxiliar de cheques de terceros con el mayor, ya que los cheques que yo aún tengo en cartera están en una cuenta específica, que en el sistema se llama cheque de terceros, valores al cobro, y lo que yo tenga al cierre necesito controlarlo para que me dé lo mismo que tengo en el auxiliar. Después también revisar los auxiliares de proveedores y clientes con sus mayores, revisar que las cuentas corrientes de todos mis proveedores y de todos mis clientes coincidan con la información que me brinda la contabilidad de lo que sería, por un lado, los proveedores varios y por otro lado, los deudores por ventas. Voy a tener también el auxiliar de anticipos de sueldos para controlar con el mayor, para poder ver un detalle de todos los anticipos que fui haciéndole al personal y que estén correctos. Los préstamos bancarios, que como dice ahí, hoy se pueden llevar desde el cash flow, ¿no?, donde se pueden conciliar los otros egresos, ¿no?, por el tipo préstamos, que es básicamente poder utilizar las opciones de los adicionales que nosotros le decimos al cash flow y poder cargar en el sistema todas las cuotas a futuro a vencer de los préstamos bancarios, entonces de esa manera poder controlarlo. Y los auxiliares de insumos, revisarlos con las cuentas contables. Y para esto, si bien eso está en negrita, también es muy importante, para eso necesitamos hacer un cierre de PPP, porque no podemos cerrar un balance contable si no hacemos un costeo o un PPP, que nosotros decimos el precio promedio ponderado de los insumos. Porque de esta manera voy a poder promediar los consumos de los insumos y que no se subvalúe o se sobrevalúe la cuenta de resultados y la cuenta de existencia si no hacemos este proceso. Siguiendo en el control de las cuentas patrimoniales, básicamente nosotros tenemos dos opciones en el sistema de poder llevar los costos de producción a cuentas patrimoniales o cuentas de resultados. Si lo hacemos con las cuentas patrimoniales, vamos a usar las cuentas de cementera, que básicamente, ahí movemos un poquito más abajo, vamos a tener esas cuentas donde vamos a poder reflejar la cementera de semillas, de insumos, de labores, de arrendamientos y otros que podamos llegar a tener. Entonces vamos a poder controlar el saldo de esas cuentas con el auxiliar correspondiente, que en este caso es el balance de cultivo, que lo vamos a mirar por actividad y por campo, porque la actividad nos va a indicar la unidad de negocio que tienen esas cuentas y el campo es centro de costo. Vamos también a valorizar la existencia de Hacienda, ¿no? Como hablamos anteriormente, usemos las normas viejas o las nuevas, vamos a calcular la diferencia de inventario o vamos a calcular el reconocimiento de kilos, pero tenemos que hacerlo para que me quede bien valuada mi stock de Hacienda. Vamos a valorizar la existencia de serial, que es la existencia de serial al cierre, debería estar respaldada por su saldo contable. Y realizar las amortizaciones de bienes de uso que tengamos contra la cuenta, bueno, de amortizaciones acumuladas, que es regularizadora. Siguiendo con esto, lo que hacemos es que si tenemos conciliadas
todas las cuentas patrimoniales con los controles que fuimos haciendo o mencionando anteriormente, ya nos aseguramos que el resultado es el correcto. Después tenemos que ver si ese resultado está bien imputado o no, de acuerdo a las cuentas que hayamos usado, las unidades de negocio, la campaña o los centros de costos, pero ya nos aseguramos que el resultado es ese. Después vemos si tenemos que distribuir ese resultado. Entonces, en el control de las cuentas de resultados, como dicen ahí, y como yo mencionaba anteriormente, si los costos de producción se imputan a las cuentas de resultado y no a sementera, va a ir a las cuentas que estamos viendo acá, que es AGR semilla, AGR insumos, AGR labores, cosecha y arrendamiento. Y la vamos a controlar con el balance de cultivo, donde también vamos a necesitar ver las dimensiones como unidad de negocios, centro de costo y campaña para controlar de que eso sea correcto. Y después también, como dice más abajo, verificar la cuenta de venta interna de maquinarias con el auxiliar del balance de cultivo en el caso de que nosotros contemos con maquinaria propia y hagamos labores para nuestra propia producción. Entonces, realizados los controles, como dice ahí, nos aseguramos que coinciden los mayores con los auxiliares y ahora quedarían después algunos procesos comunes para un cierre de balance. Pero antes de seguir con eso, tenemos ahí una pequeña encuesta. Bien, ahora van a ver en pantalla la siguiente encuesta. ¿Qué pregunta? ¿Haces cierre de campaña mirando los resultados de gestión? Hay 3 opciones. Una dice sí, con ayuda de Albor. Opción 2, sí, con cálculos propios. Y una opción 3, no, pero me gustaría empezar. Ahí van respondiendo. Muy bien. Ahí les cuento, bueno, tenemos van moviéndose los resultados todo el tiempo a medida que responden, pero tenemos alrededor de un 45% que nos comenta que no hace cierre de campaña mirando los resultados de gestión, pero les gustaría empezar, y un 28% y un 26%, muy peleado las siguientes dos respuestas. El 26% nos comenta que sí lo hace con ayuda de Albor y un 28% que lo hace con cálculos propios. Bien. Bueno, continuando con esto, vamos a ver los procesos comunes que tenemos para un cierre, como dije anteriormente. En primer lugar, que ya está mencionado anteriormente, como lo dijimos, el cierre PPP, que la idea es que siempre, por lo menos una vez al año, que es ante el cierre de ejercicio, o se puede hacer varias veces, pero por lo menos una vez, hay que hacer este cierre, ¿no? Este costeo de que nosotros la posibilidad tenemos, nosotros decimos cierre de PPP, pero como tenemos la posibilidad de usar el precio promedio ponderado, también tenemos la posibilidad de costear por costo de reposición. Entonces, igualmente, ya sea un método o el otro, nosotros necesitamos por lo menos una vez al año generar ese cierre, ¿no? Básicamente la diferencia entre uno y otro va a ser que el PPP va a evaluar los insumos a un precio promedio de todas las compras que se hayan hecho en el periodo, y eso aplicarlo a los consumos que tenga. Y el costo de reposición más que nada va a tomar el costo que yo necesito para reponer ese insumo, que no necesariamente es el mismo que el promedio de las compras que fui realizando, y por esa diferencia el sistema va a generar un resultado por tenencia de esos insumos, además de hacer el cierre de costeo. Después también reflejar correctamente el costo de la mercadería vendida en lo que es la agricultura, como dice ahí, si lo manejan de esa manera, o básicamente si reflejan el ingreso de la valorización de la existencia que funciona como resultado agrícola, ya sea por un método u otro. En el sistema necesitamos reflejar esa valorización que se hace de manera manual y es un asiento contable, o son varios, ¿no? Dependiendo de la cantidad que tenga. Después, otra cosa que también lo vimos anteriormente, es
como dice ahí, distribuir en función de algún criterio, que lo más común que hacen las empresas es hacerlo en base a los ingresos que tienen, ¿no? Los resultados imputados a dimensiones genéricas. ¿Qué le decimos dimensiones genéricas? Como dice más abajo, lo que tenemos en unidad de negocio, ya sea en agricultura, en ganadería o algún otro negocio específico, o lo que tenemos en los centros de costos, que sean otros agricultura, otros ganadería, lo que es maquinaria otros o algún otro negocio, eso necesitamos nosotros distribuirlo contablemente, haciendo un asiento manual, no hay ningún problema, pero necesitamos distribuirlo en las unidades de negocio y centro de costo que correspondan. Si vamos a hablar de lo que es la parte agrícola y ganadera, lo que nosotros tomamos como unidad de negocio es, en agricultura serían las distintas actividades o especies trabajadas, ¿no? Como por ejemplo trigo, soja, maíz, eso son las distintas unidades de negocio agrícolas. Y para lo que es la ganadería, estaríamos hablando de los distintos negocios de hacienda, ¿no? Como por ejemplo, invernada, cría, feedlot, cabaña, ¿no? Y en los centros de costos lo pasa lo mismo. Si yo tengo lo que es agricultura, ganadería general, yo ahí tengo que imputarlo para los centros de costos que tenemos hoy disponibles para lo que son los negocios agrícolas y ganaderos, que hoy serían los campos, ¿no? A diferencia de lo que es la maquinaria, que lo que se hace es distribuirlo entre las distintas subempresas de la maquinaria, que las distintas subempresas que nosotros tenemos serían, por ejemplo, pulverización, siembra, cosecha. Entonces, de esta manera, yo puedo distribuir y tener mejor reconocidos los resultados de cada actividad. Y en el caso, por ejemplo, del margen bruto ganadero, como toma la parte de gastos directamente de la contabilidad, mientras esos gastos no estén distribuidos, no los voy a poder ver correctamente. Entonces es importante poder hacer esta distribución. Álvaro, Sí, acá estamos hablando, por ejemplo, de esos gastos que yo por ahí en el momento que lo estoy registrando, no sé muy bien cómo imputarlo o por ahí no tengo tanto el criterio para distribuirlo en el momento. No sé, se me claro, ocurre sí. quizás, Son, son sí. gastos que yo hoy cuando lo estoy incurriendo en el gasto, sé que, por ejemplo, es un gasto agrícola o es un gasto ganadero, por ejemplo, pero Ujú. todavía no sé dónde lo voy a aplicar o, o dónde lo voy a utilizar. Entonces, si bien es de ganadería, ¿no? Todavía no tengo decidido a qué negocio lo voy a imputar. Entonces lo mando a ganadería, porque tengo que imputarlo yo. Podría ser, por ejemplo, en el caso de agricultura, una Mm. factura de un servicio, por ejemplo, profesional, de un ingeniero agrónomo, por ejemplo, podría llegar a ser ese caso. Podría llegar a ser generalmente ya el servicio del ingeniero agrónomo, como es, por ejemplo, ya sea el monitoreo, eso ya está definido en base a las hectáreas que va a monitorear. Y si yo Ujú. ya tengo armado un plan de siembra, yo ya sé a dónde lo tengo que imputar, ¿no? Bien. Así que ahí estaría determinado, pero en el caso de que no se pueda determinar, eh, ahí tenemos que hacer la distribución. Bien. Siguiendo con lo que serían los procesos de cierre, también tener en cuenta todo lo que serían resultados imputados a campañas anteriores, que habría que ajustarlos contra las cuentas de las provisiones respectivas, ¿no? En el caso de las ventas, de los gastos de acondicionamiento y comercialización del sector agrícola, nosotros tendríamos para poder generar lo que serían resultados por tenencia, y en las labores las distintas provisiones, que como dice abajo, ¿no? Podemos generar las provisiones por ajustes de resultado de la campaña, ¿no? Que aparecen en el ejercicio siguiente, como por ejemplo yo puedo tener al cierre del ejercicio labores realizadas que me las van a facturar en el ejercicio siguiente, entonces ya puedo armar la provisión y sé que voy a contar con ese gasto en, en la campaña, ¿no? Como dijimos también anteriormente de la evaluación de la hacienda, ahí yo puse correr el proceso de costeo de hacienda siempre que, como dije hoy, se usen las nuevas normas CREA. Si se usan las normas viejas, que por así decirlo, ¿no? Lo que sería es reconocer la diferencia de inventario, ¿no? Pero en los dos casos habría que hacer el proceso.
En países después también más abajo, como dice ahí, en países como Uruguay o en Paraguay se hace un ajuste por conversión, ¿no? Porque ellos como tienen, si no recuerdo mal, lo que sería la contabilidad bimonetaria, necesitan tener ajustes de conversión para lo que es peso dólar, dice ahí, pero es más que nada entre el dólar y la moneda oficial de ya sea de Uruguay o de Paraguay, para cerrar los resultados. Y después el proceso de ajuste por inflación, que también en el sistema lo podemos tener, lo podemos realizar cargando los índices que correspondan y correr el ajuste por inflación. Entonces, información de auxiliares para el control, ¿no? En los controles entre auxiliares y mayor contable, ¿no? Mientras dé todo, está todo bien. Ahora, cuando no dé, ahí tenemos que revisar, como dice ahí, básicamente imputación por imputación para saber dónde está la diferencia. Entonces, como dice, para obtener información, ¿no?, de los mayores, utilizaremos siempre una exportación plana del cubo contable, que es uno de los reportes que tenemos en el sistema, y para que por ahí, para el que no es cliente y lo tenga en cuenta, nosotros tenemos distintos cubos en el sistema que nos permiten ver toda la información o todos los reportes que nosotros le decimos estáticos, donde podemos ver algún dato y no podemos cambiarlo. En el cubo sí, porque podemos trabajar con el cubo como, por ejemplo, si fuera una tabla dinámica de Excel. Entonces nosotros podemos elegir las filas, las columnas, y podemos ver distintas aristas de la información, viendo el mismo reporte, solamente cambiando de lugar o agregando, sacando información. Entonces, por eso es que en la información de los mayores siempre utilizaremos esta exportación que va a un Excel de lo que sería el cubo contable, ¿no? El dato de los auxiliares se sacará de las siguientes imágenes que vamos a ver, porque vamos a ver controles enfocados en el sistema y vamos a ver como ejemplo cada caso. Por ejemplo, si quisiéramos controlar los bancos, las cajas y las tarjetas, ¿no?, que se llevan como cuentas bancarias con los mayores contables, nosotros podríamos ingresar al auxiliar, que es el libro bancos, ¿no?, y podemos filtrar, como dice ahí, la cuenta bancaria. En este caso de ejemplo está el Banco Nación, pero puede ser cualquier cuenta bancaria, caja o tarjeta. Filtramos por fecha de entrega, donde también podemos filtrar por fecha de vencimiento, de conciliación, pero en este caso nos interesa ver la fecha de entrega, la fecha de realización del movimiento financiero, y, como dice más abajo, aplicar y exportar al Excel para controlar contra la cuenta contable de los bancos, de las cajas y de las tarjetas que tengamos en el sistema. Después, otro ejemplo es el de los auxiliares de cheques de terceros. Nosotros tenemos en el sistema un padrón de cheques de terceros donde vamos a filtrar por fecha y vamos a exportar a Excel los cheques que tengamos, y vamos a poder ver los cheques que estén en estado en cartera. A la finalización, cuáles serían, para saber el saldo coincidente con la cuenta contable. Después también tenemos el auxiliar de proveedores y clientes, que básicamente es el resumen de cuenta, tanto de proveedores como de clientes, donde vamos a poder filtrar un rango de fecha determinado. Y algo importante, sí, para mencionar más que nada, para los que ya son clientes y quieren revisar la información pronto, es tildar la opción, que bueno, que me muestre todos los clientes para poder verlos todos juntos, pero siempre tengo que tildar la opción que diga utiliza fecha contable. Para los clientes no es tanto, porque generalmente la fecha del comprobante de venta es el mismo que el de su fecha contable, pero no pasa lo mismo para las compras. Entonces tenemos que usar la fecha contable porque hay compras que por ahí son de meses anteriores, pero la estamos usando en meses posteriores porque me llegó tarde la factura, lo que sea, y lo imputé en un mes posterior al que realmente era la factura. Entonces, como el sistema imputa por su fecha contable, acá yo sí necesito siempre tildar la opción que utilice fecha contable. Si no, puede pasar de que no me coincida el auxiliar con la contabilidad, por ese motivo.
Entonces acá vemos la parte de abajo, donde yo puedo aplicar y exportar a Excel ese reporte. Después tenemos también un reporte de anticipos al personal, donde vamos a poder ver todos los anticipos de dinero que se van haciendo por distintas órdenes de pago al personal que tengo cargado en el sistema, y eso controlarlo contra la cuenta de anticipo del personal que ya está configurado en el sistema, de que cada vez que yo hago un anticipo vaya a una cuenta determinada, y contra esa cuenta controlo el auxiliar. Después también vamos a tener auxiliares de insumos, ¿no? Para revisar contra las cuentas contables, que este ya es un poquito más completo y necesita mucho más trabajo por ahí que los otros, ¿no? Por eso es que también decimos siempre que se necesita siempre realizar un cierre. Pero para poder realizar este cierre, primero siempre debemos, esto está explicado en pocas palabras, pero tenemos que controlar las órdenes de compra, que todas las órdenes de compra estén cargadas en el sistema y estén correctamente vinculadas, ya sea en su pendiente de remitir y en su pendiente de facturar, que no haya ningún remito que falte o ningún factura que falte, o alguna factura tampoco que esté de insumos que no se haya vinculado a su orden de compra correspondiente. Entonces tengo que controlar toda esa información, revisar la existencia física, ¿no? Con reportes de existencia de insumos. Yo voy a mirar los insumos que tengan cada punto de stock que tenga detallado, y eso obviamente debería corroborarlo, ¿no? Contra un inventario que pueda hacer en la fecha de cierre, ¿no? Entonces, después se hace el cierre BBP, como decíamos hoy, que podía ser por precio promedio o por costo de reposición, cualquiera de los dos. Generar el asiento de diferencia de cambio, acá dice opcional, más que nada porque nosotros podemos hacer que la diferencia de cambio, ¿no? de todos estos insumos que se pueda generar esté incluida o no dentro del valor del insumo que se va a promediar. Entonces por eso es opcional, ¿no? Vamos a hacer el asiento de remitido versus facturado, que es un asiento que nosotros realizamos para todo lo que es la provisión de lo pendiente de remitir y pendiente de facturar a la fecha de cierre. Entonces, si no hacemos esto, el balance no nos cierra, ¿no? Lo que sería el auxiliar de insumos contra la cuenta contable. Que es un asiento que se hace solamente al cierre y después al otro día, cuando abre el nuevo ejercicio, se revierte, porque deberemos seguir con la funcionalidad, ¿no? Como veníamos. Pero sí tenemos que detallarlo. Y en el caso de que sea necesario poder regularizar algún insumo, también lo podemos hacer. Entonces, de acuerdo, bueno, como dice acá, al criterio establecido, ¿no? Si los gastos, o sea, los costos de producción se imputan a cementeras o al gasto, como veíamos hoy, vamos a tener o las cuentas de cementera por un lado o las cuentas de gasto, y eso lo vamos a controlar contra el balance de cultivos, ¿no? Como dice ahí, por actividad y centro de costo. Si por ahí me dicen, mira, ¿cuál me conviene? ¿Mandarlo a cementera o mandarlo a gasto? Lo que dice la norma es mandarlo a cementera, ¿no? Y después, cuando llegamos a un cierre, lo que ya esté cosechado de eso lo mandamos al gasto. Y el resto sigue en cementera, ¿no? Pero, si yo lo quiero mandar al gasto y después llega el cierre de ejercicio, y lo que todavía esté plantado, hago el asiento y lo paso a cementera, el ajuste al final del ejercicio lo tenemos que hacer igual. Eso no es que por elegir una cuenta de patrimonial o una cuenta de gastos después nos vamos a ahorrar trabajo, sino que lo vamos a ver de un lado o del otro, pero finalmente el ajuste hay que hacerlo. Así que por eso nosotros siempre cuando hacemos la implementación le damos la opción de elegir una u otra. Y eso, bueno, se controla con el balance de cultivos. Que acá tenemos uno de los reportes de gestión donde podemos controlarlo, que en este caso es el cubo de órdenes de trabajo, donde vemos los rangos de fechas, en el tipo de orden le tenemos que poner agrícola, más que nada para la parte de agricultura. Y eso mismo que estamos viendo acá, que es el reporte del cubo, como ven ahí abajo, dice exportación plana a Excel. Que van a ver a otra arriba que dice exportación a Excel.
La diferencia entre las dos es básicamente que la exportación a Excel me va a mostrar un Excel como lo estamos viendo acá en pantalla, con las columnas, la fila, como lo estamos viendo acá. Ahora, la exportación plana me lleva todos los datos que yo estoy viendo, tanto en el reporte como todos los que están arriba, como ven ustedes que dice campaña, campo, actividad. Entonces me lo tira todo en un Excel como si fuera una base de datos y yo trabajo el Excel a mi gusto. Yo después voy filtrando ahí, voy sacando, voy poniendo, pero me lleva todos los datos que contiene. Entonces, siempre por ahí es mejor llevarlo a una exportación plana donde después trabajo como yo quiero en el archivo. Esto mismo pasa en la exportación plana para cualquier otro cubo, pero bueno, ya lo que estamos lo menciono en este. Después también que dice verificar la cuenta de la venta interna de maquinarias con el auxiliar del balance de cultivos. Acá estamos viendo, como vimos recién, el cubo de orden de trabajo, el cubo de balance de cultivos, donde lo vemos por fecha, lo podemos filtrar por campaña y vemos el reporte como nos lo muestra el sistema. Y también la opción de llevar la exportación plana a Excel. Entonces, como conclusiones de todo lo que fuimos viendo, llegamos a saber que el cierre contable no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para entender cómo funciona la empresa. Después, trabajar con los auxiliares, ¿no? Como fuimos hablando, nos permite controlar los datos y saber de dónde viene, hacia dónde van, o qué estoy cargando hacia dónde va, ¿no? Entonces, de esa manera puedo controlar lo que tengo de un lado y del otro, que eso sea coincidente, entonces después, como dice ahí, tener trazabilidad de los datos para más adelante. Que las imputaciones correctas, bueno, definen la calidad de la información, eso no es algo que descubramos nosotros, y una buena gestión de datos que vayamos a ir haciendo hoy, eso evita errores el día de mañana. Entonces, mientras más controlada tengamos la información, menos incierto va a ser nuestro futuro y vamos a poder tomar mejores decisiones. Por eso, como dice acá, el objetivo no es solo ser un balance, sino abrir decisiones con información confiable. Bien. Antes de, si querés, Sí. Juli, antes de la encuesta, como para poner un poco en órbita si hay gente por ahí que no usa Albor. Albor es un sistema integral, como bien lo habían dicho, donde uno va registrando todos los movimientos que van pasando en el día a día, y los movimientos, llamémosle entre comillas, de campo, afectan a la parte contable, ¿sí? O sea, todos los movimientos que uno va registrando van haciendo esta contabilidad de gestión. Por lo cual es troncal dentro de lo que es la gestión, o sea, el uso de la herramienta, que vamos a ir notando que no es que tengo que volver a registrar cosas o que tengo que volver a hacer imputaciones, digo, más allá de estas genéricas específicas que hablábamos hoy, que bueno, puede pasar que primero lo registro de una manera y después lo ajusto, pero en definitiva es como que en el día a día yo voy trabajando y voy haciendo voy armando esta contabilidad de gestión, y que también puedo ir haciendo cierres trimestrales y puedo ir haciendo controles con cierta periodicidad para llegar al momento del cierre del balance mucho más auditado, ¿no? También para no encontrarse quizás en un cierre con cosas que pasaron hace un año. Por eso también está bueno bueno, el repaso que estamos haciendo hoy, que también para los que son, hoy por hoy son clientes, lo pueden encontrar, digo, si bien van a recibir todos el webinar, sí, el link del webinario, en la página de soporte de Albor también hay un instructivo, ¿sí? Con el paso a paso, un poco lo que hoy mostró Álvaro es como una checklist, donde uno puede ir haciendo el seguimiento y decir, bueno, esto ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, como para también tener esa herramienta de control al momento de hacer este tipo de cierres. Que vuelvo al mismo, lo pueden hacer una vez al año, pero también está bueno saber que lo pueden ir haciendo quizás trimestralmente como para, o sea, no todo el cierre, pero sí los controles, justamente para ir diciendo, bueno, estoy yendo bien, estoy yendo al día. Correcto. Juli, ¿querés que hacemos primero la encuesta y después las preguntas? Sí, la encuesta ya Vale. estuvo en pantalla hace un ratito. Nos comenta la mayor parte, un 65%, que este webinar les ayudó a repasar temas importantes
Así que, bueno, bienvenido sea. Y para aquellos que, bueno, nos comenta que todavía tienen dudas, les gustaría profundizar, les contamos, por supuesto, que nuestro equipo está a disposición, tanto los que ya son usuarios de Albor como los que tengan dudas sobre el sistema, y que en nuestro canal de YouTube hay charlas disponibles, digamos, complementarias al tema que vimos hoy, así que están más que invitados a repasarlas, están disponibles para todo público, así que, bueno, después, mañana cuando les mandemos la grabación, ahí vamos a repetir también cuál es el acceso a nuestro canal de YouTube para que lo puedan tener a mano. Bien. Ahí te leo, Álvaro, Sí. un par de preguntas que surgieron en el chat. Una dice, Diana pregunta, ¿cuál es el procedimiento para realizar el ajuste por inflación? ¿A qué cuenta se envía el ajuste realizado? Ejemplo, RegPam, nombre de la cuenta. ¿Dicha Bien. cuenta se configura como no ajustable? Todo eso. Sí, en realidad lo que primero hacemos en el sistema es, si bien, bueno, ya que estamos para los que no son clientes, tenemos un plan de cuentas en el sistema que está dividido como cualquier otro plan de cuentas, cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, cuentas de resultados, ya sea positivo o negativo. Yo voy a poder definir qué cuentas quiero ajustar y cuáles no, ¿no? Entonces ahí el sistema solo va a ajustar esas. Y después lo que vamos a hacer es tener la posibilidad de cargar los distintos índices que se publican en las páginas del INDEC o del Consejo, donde vamos a tener mes a mes los índices. Y después ya el sistema ya está configurado para que vaya una cuenta específica, que es una cuenta de resultados financieros, que nosotros le llamamos RegPam, y vamos a poder generar el ajuste por inflación, donde cuando lo estemos realizando, en el mismo momento o antes de generar el asiento de ajuste por inflación, vamos a poder ver papeles de trabajo donde nos van a indicar el sistema cómo hace cada cálculo, que me va a ir mostrando cada reimputación, y después finalmente va a ser un asiento extra, que se llama asiento RegPam en el sistema, y no es que va a cambiar las imputaciones que ya están hechas, sino que hace un asiento extra. De esa manera yo puedo ver después algún reporte contable con costo histórico o reexpresado, ¿no? Entonces me da esa posibilidad, por eso lo tenemos como un asiento aparte. Bien. Bueno, ahí Rodrigo pregunta algo sobre margen bruto que es puntual. Sí. Dice que tiene una diferencia que no le coinciden los... dice, ¿qué debo mirar para controlar los ingresos de kilos producidos? Ya que tengo más kilos como toneladas en stock que producción total en los campos individualmente con respecto a los kilos totales de la campaña. Habría que ver el caso, me parece, porque le Y ahí aparecen más... tendríamos que revisarlo, sí, Sí, no te puedo dar una respuesta clara porque no habría que ver, hay que sí. analizar el caso justo particular, pero Rodrigo, si podés, mandarnos un correo o un detalle y lo revisamos. No hay ningún problema. Bien. Bueno, y después había una de Martín que preguntaba también, bueno, que él implementó algo en agosto del año pasado, cerró el ejercicio el 30 del 11, cómo tendría que hacer el procedimiento de cierre. Bueno, creo que fue un poco todo lo que estuvimos charlando en el vivo. No sé si quedará algo por decir con respecto al uso de la herramienta. ¿Hay algo puntual que cerrar, que parámetros, por ejemplo, se me ocurre, no sé, digo, cuestiones de ese Y estilo? en sí, el proceso implica todo lo que fuimos viendo, ¿no? Todos los pasos. Después, una vez que cerraste, sí hay que trabajar en el sistema diciendo que, bueno, nosotros mantenemos un parámetro que es para poder cerrar la fecha de contabilidad, que es una de las fechas que podemos cerrar, como pasa con compras y ventas para el IVA o con tesorería por ahí para las retenciones y eso, en donde ya decimos, bueno, a partir de esta fecha que yo cerré ejercicio, para atrás no puedo tocar nada, el sistema no me deja tocar nada como un control y como una seguridad para que no se cambie nada, ¿no? Sin que yo quiera. Eso igualmente no es restrictivo en el sentido de que si igualmente necesito modificar algo porque me confundí, tengo que volver a hacer el cierre, lo que sea, puedo sacar esa fecha de cierre, volver a modificar lo que sea necesario, cerrar y volver a cerrar el parámetro. No hay ningún problema.
Pero por lo pronto, cuando vos querés hacer un cambio, ya no te deja el parámetro ese. ¿No? Te frena en ese momento, si tenés después el permiso para editar el parámetro, lo puedes ir a editar, Es si no como que tendrás que pedir. te avisa el sistema, te dice, mira, esto no lo porque la contabilidad está cerrada. Entonces, eso después ya, yendo a otro lugar, abriendo el parámetro y todo, que eso implica ya otras cosas para hacer, podés cambiarlo. Pero por lo menos en el momento, sin querer, no vas a hacer el cambio y generar un error. Exacto. Bueno, por el momento, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Esto es lo que surgió en el chat. También preguntaban sobre cierre de gestión, o sea, algo más vinculado a controles de gestión, que en definitiva fue el webinar pasado, ¿sí? Que Sí. dimos, así que también está disponible en YouTube, o si no, después se comunican con marketing, que son las chicas las que tienen los links de todos los webinarios, por si no llegan a encontrar alguno, se los pasan. Sí, sí, así es. En los correos que van a recibir con la grabación, así como muchos recibieron hoy el WhatsApp del recordatorio, ese es el contacto del área. Así que si tienen alguna duda, no encuentran alguna charla en particular en el canal de YouTube, se pueden comunicar con nosotros. Bueno, y ahí en pantalla van a ver los contactos de nuestras oficinas y equipos en los diferentes países. A aquellos que no son clientes de Albor Campo y quieran conocer más sobre este sistema, agendando una reunión de demostración, los invitamos, van a ver en la encuesta, bueno, quienes quieran participar nos dejan ahí asentados para que los contactemos cuando termine esta charla y coordinamos día y hora. Bueno, les agradecemos a todos, les recomendamos seguir nuestras redes, vamos a estar publicando novedades, se vienen más webinarios y charlas en vivo y como les comentaba al principio, muchos eventos presenciales para acompañarlos en cada localidad. No sé si de su parte quieren decir algo, Álvaro, Agus. Más que nada agradecerles por estar ahí del otro lado, de escucharnos y ver las cosas que tenemos para ofrecerle. Y bueno, estamos atentos a cualquier duda que puedan llegar a tener en base a esto o cualquier otro tema. Así que a disposición. Sí, exacto, lo mismo, agradecer. Y bueno, aquí estaremos en un próximo encuentro seguramente. Así es, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y seguimos en contacto. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.